Y nosotros pues vamos abriendo nuestras Biblias al libro de Lucas, al pasaje que hemos leído temprano, Lucas 20, versículo 1 al 8. Y vamos a orar y luego daremos pues inicio al mensaje para esta mañana. Padre bendito, damos gracias ahora de poder venir a este punto, en este tiempo de adoración, para abrir las Escrituras. Y queremos implorar, como la oración que leemos en tu palabra que dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Esta es nuestra petición en esta mañana, que tú abras nuestros ojos, y también es la petición que hacemos a favor de aquellos que están aquí, que no son tuyos, para que tú también abras sus ojos el día de hoy y tú puedas traerles a convicción y puedas traerles al reconocimiento que ellos necesitan reconciliarse contigo y que esta reconciliación solo es posible estando en tu Hijo Jesús. Glorifícate, exáltate en esta mañana, Señor, ayuda a tu siervo, el cual es torpe. Te pido, Padre, que tú nos ayudes a cada uno a entender las cosas que tú tienes aquí en esta porción de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hemos estado cantando canciones que nos hablan de la autoridad y el poder que Jesús tiene. ¿Ok? Por ejemplo, Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo. ¿Para qué? Para que, llevando a cabo su ministerio terreno al punto de obedecer hasta la muerte y muerte de cruz, al momento de ser resucitado, pues Él sea exaltado. ¿Ok? Y dice, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, aquel que es el Todopoderoso, aquel que tiene todo poder y toda autoridad. Hemos cantado que Él es exaltado, exaltado, exaltado. ¿Por qué? Porque Él es aquel que tiene toda autoridad. El Señor Jesús tiene toda autoridad. Pero ¿qué es lo que sucede cuando las personas continuamente niegan someterse a dicha autoridad? ¿Qué es lo que toma lugar cuando una persona escucha quién Jesús es, lo que Jesús hizo por esa persona, y una persona desprecia esa autoridad y desprecia lo que Jesús hizo por él en la cruz, por ella, y no lo cree, y más bien rehúsa creer? ¿Qué es lo que sucede? Una situación bastante trágica, que es lo que vamos a contemplar en esta mañana, y por lo cual pido a Dios que no haya entre nosotros ninguno que se encuentre en esa situación. Ok, vamos a ver el pasaje de Lucas 20, versículo 1 al 8. En sus Biblias quizá usted tiene allí como un título que dice la autoridad de Jesús. Eso es lo que tiene usted en su Biblia, la autoridad de Jesús, ¿cierto? Pues este pasaje habla de cómo Jesús es cuestionado en su autoridad, ¿ok? Así que nos encontramos pues aquí en este estudio de Lucas una vez más. Y damos gracias al Señor porque vemos el enriquecimiento que están experimentando nuestras vidas. Es un tesoro que el Señor nos está dando cada domingo y cada oportunidad que tenemos de abrir las Escrituras, y en particular este Evangelio de Lucas. Y ya hemos llegado al capítulo 20. Y aquí pues vamos a ver qué es lo que toma lugar cuando personas cuestionan y niegan la autoridad de Jesús. Pero primeramente veamos en el versículo 1 lo que es subtitulado la compasión de Jesús por el pueblo. En el versículo 1, la primera parte del versículo dice así: sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Pero nos vamos a enfocar en la primera parte del versículo, cuando dice que él se encontraba un día enseñando en el templo al pueblo y anunciando el evangelio. Aquí nos encontramos 3 a 4 días antes de la crucifixión.
Se recuerdan que en el mensaje último que vimos del libro de Lucas, les está diciendo que ya nos encontramos en la semana previa de la crucifixión, en la semana donde tomó lugar la crucifixión. Y aquí, cuando Lucas dice sucedió un día, no nos dice qué día fue, no nos dice si fue en martes o un miércoles, estamos a 3 o 4 días del viernes en el que el Señor fue crucificado. ¿Y qué es lo que vemos aquí, de acuerdo a Lucas, que estaba haciendo el Señor? Bueno, mencionan que estaba haciendo dos cosas. Una, enseñando al pueblo. Y dos, estaba anunciando el evangelio al pueblo. Y esto es lo que caracterizó al Señor Jesús continuamente. Cuando lee a través de los evangelios, usted ve que Jesús enseñaba y predicaba. Enseñaba la palabra, enseñaba lo que era necesario que el pueblo supiese para vivir en una forma que agradase a Dios, pero también enseñaba o predicaba el evangelio, cómo una persona puede reconciliarse con Dios. Lo que el Señor Jesús estaba haciendo es que Él estaba impartiendo verdad. ¿Ok? El Señor Jesús estaba impartiendo verdad. Y se podría decir que podemos categorizar la verdad necesaria para cada individuo que incluye estas dos áreas. Verdad necesaria para saber cómo vivir como una persona que tiene una relación con Dios, y también verdad necesaria si la persona carece de esa relación, si la persona aún no se ha reconciliado con Dios, la verdad necesaria para saber cómo reconciliarse con Dios, cómo venir a estar en paz con Dios. Entonces el Señor Jesús lo que hacía es que Él impartía verdad, Él enseñaba la verdad y Él predicaba la verdad del evangelio. Y para el pueblo, cuando Jesús hace esto es una evidencia, esta es una forma en la que podemos ver el Señor tenía compasión del pueblo. Pero sin embargo, como vamos a ver en unos instantes, para otras personas, aparte de lo que ya el Señor Jesús les había dicho en repetidas oportunidades, el Señor no tendría para otros nada más que decirles. Pero en medio de este cuadro es donde vemos una vez más entonces al Señor Jesús, escuche, y esto es importante, 3 a 4 días antes de la cruz, Él continúa mostrando paciencia, misericordia y compasión para el pueblo. ¿Lo ven? Pues estamos a 3 o 4 días de la cruz y continúa enseñándoles la palabra y continúa anunciándoles el evangelio. Cuando usted ve que el evangelio se continúa anunciando y enseñando el Señor la palabra, es porque Él está teniendo compasión, está teniendo paciencia, a pesar de estar ahí ya casi en la cruz. ¿Ok? Lucas nos escribe pues que en medio de esta expresión de compasión de Jesús por el pueblo, llegan, ¿quiénes? Los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Y esto nos lleva entonces al segundo subpunto, que es la autoridad de Jesús, que es cuestionada. Versículos 1, la segunda parte del versículo y el versículo 2. Llegaron, dice entonces, los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Lucas menciona que llegaron 3 grupos de personas, en realidad formando un solo grupo, ¿ok? Un grupo formado por 3 subgrupos, podríamos decirlo. Estaban ahí los principales sacerdotes. ¿Quiénes eran los principales sacerdotes? Bueno, los principales sacerdotes estaban compuestos por ex sumos sacerdotes y otros sacerdotes, por decir así, de peso, ¿okay? Que en su mayoría ellos eran saduceos. Los saduceos podríamos llamarlos que eran los que teológicamente tenían una perspectiva más liberal. Teológicamente ellos no creían en los milagros, no creían en los ángeles, eran muy pragmáticos los saduceos. Ellos eran los que componían principalmente este grupo llamado principales sacerdotes, ex sumos sacerdotes y otros sacerdotes de peso dentro del grupo de los sacerdotes. También dice que estaban allí los escribas, que podríamos decir eran los teólogos, como antes lo hemos enseñado, eran los teólogos, principalmente eran del grupo de los fariseos. Ellos eran los que estaban encargados de básicamente tener el currículum para todas las sinagogas en Israel.
Y el tercer subgrupo de este grupo que va a confrontar a Jesús con respecto a su autoridad eran los ancianos. ¿Y quiénes eran los ancianos? Los ancianos eran los líderes importantes de ciertas comunidades o patriarcas, individuos, cabezas de familias importantes en la nación de Israel. El conjunto de estos tres es lo que formaba en sí el Sanedrín, el cuerpo dirigente de la nación de Israel. Y cuando vienen a él, se acercan para cuestionar la autoridad de Jesús. Y le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y le hacen una siguiente pregunta, ¿o quién es el que te ha dado esta autoridad? Entonces lo que tenemos que hacer para continuar entendiendo el pasaje es, tenemos que preguntarnos a qué se refieren ellos por estas cosas. Ya que eso fue lo que le preguntaron a Jesús, ¿quién te da autoridad para hacer estas cosas? ¿A qué se refieren ellos? Bueno, de acuerdo al contexto, lo más inmediato que vemos ahí es que Jesús, cuando entró al templo el día anterior y después de lo que él hizo en la mañana, ¿y qué fue lo que hizo? Que él entró al templo y tiró la mesa de los cambistas, echó fuera a la gente que estaba allí comerciando. Él lo que hizo fue purificar el templo. Entonces, cuando los sacerdotes vienen con los principales ancianos, los escribas, hacen este grupo que van y le preguntan a Jesús, ¿con qué autoridad has hecho estas cosas? Se estaban refiriendo al hecho de que Jesús había, quizás si era el mismo día de la limpieza, que él había limpiado el templo. O si había sido el día anterior, pues, ¿cómo es que tú el día de ayer hiciste estas cosas de arrojar a todo el mundo del templo? ¿Ok? Nosotros vemos en el versículo 45 y 46 que justamente el Señor había hecho eso previamente. Dice, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Ok? El Señor Jesús pues había limpiado el templo y esto inmediatamente suscitó una respuesta que viene en la forma de este grupo. El Señor Jesús queda ahí en el templo ahora enseñando, está libre de vendedores, libre de animales y todo eso. Y vienen ahora entonces y le cuestionan y le dicen, ¿con qué autoridad haces tú esto? ¿Con qué autoridad? Bueno, esta no es la primera vez que el Señor Jesús purificó el templo. Esta es en realidad la segunda vez. Al principio de su ministerio, como leemos en el libro de Juan, en el capítulo 2, el Señor Jesús había también hecho una purificación del templo. Juan 2:13 dice así, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. El versículo 15 continúa diciendo, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Es decir, 3 años atrás, aproximadamente, el Señor Jesús tuvo una acción similar y en aquella oportunidad también fue cuestionado acerca de con qué autoridad es que Él hacía esas cosas. Han transcurrido 3 años y ¿saben qué? Tristemente las cosas no habían cambiado. 3 años del ministerio del Señor Jesús, 3 años desde que por primera vez purificó el templo, ahora se encontraba 3 años después, otra vez en el templo y teniendo la necesidad de volver a purificar el templo. Ni los principales sacerdotes, ni los escribas, ni los ancianos reconocieron quién el Señor Jesús era, a pesar de las pruebas irrefutables que dio desde el principio, desde la primera purificación. Han pasado 3 años y han habido muchas pruebas de que el Señor Jesús era quien Él dijo ser. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, el liderazgo de Israel, no reconoció 3 años después y después de muchas pruebas y de muchas señales, no reconoció la autoridad de Jesús. Así que lo que Jesús acababa de hacer, esta nueva purificación, esta segunda purificación, causa esta respuesta inmediata
Pero esta vez no fueron unos cuantos judíos que estaban ahí en el templo, sino que esta vez viene una delegación de la plana mayor del liderazgo de Israel. Es interesante observar, como les he dicho, que acá habían saduceos, acá habían fariseos y muy probablemente dentro del grupo de los ancianos habían herodianos. 3 grupos muy particulares del tiempo de Jesús, los cuales entre sí eran enemigos. Pero en esta oportunidad juntaron al ratón, al perro y al gato, todos juntos. ¿Por qué? Porque tenían un enemigo común, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo era para ellos, para los fariseos, para los saduceos y para los herodianos, que de otra forma se odiaban a muerte, por decir así. Ahora encuentran en Él a alguien que es una mayor amenaza, el Señor y su autoridad. A este punto, las credenciales de la autoridad, de la total autoridad del Señor Jesús eran irrefutables. Han habido 3 años de una demostración irrefutable, de una demostración indubitable. No hay ninguna duda acerca de la autoridad que el Señor Jesús tiene. La autoridad que el Señor Jesús tiene. Él es aquel que demostró durante estos 3 años en una forma conclusiva tener autoridad sobre el mundo natural, como nos recuerda Lucas, el capítulo 8, versículo 22, que dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Él demostró tener total autoridad sobre el mundo natural, pero también demostró tener total autoridad sobre los demonios. Lucas también nos recuerda en el capítulo 4, el versículo 36, lo siguiente: y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Pero no solamente el Señor demostró tener autoridad sobre el mundo natural y los demonios, sino también tener autoridad sobre las enfermedades y autoridad para perdonar pecados. Lucas también nos recuerda en el capítulo 5, versículo 17, diciendo que aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, poder, autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. El Señor Jesús demostró tener autoridad sobre toda enfermedad y autoridad para perdonar pecados, pero en adición a esto, Él también demostró tener autoridad en todas sus enseñanzas. El libro de Mateo nos dice en el capítulo 7, versículo 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero en adición a eso, como si fuese poco, Él también demostró tener autoridad para dar vida eterna y para tener autoridad para juzgar personas al castigo eterno. Juan en el capítulo 5, versículo 21 dice así: porque como el Padre levanta a los muertos, y este es Jesús hablando, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y déjame decirte aquí una cosa esta mañana: si tú no tienes vida eterna, el Señor quiere darte vida. Él quiere darte vida en esta mañana. Él quiere perdonarte, Él quiere salvarte, Él quiere hacerte una nueva persona.
Pero pongamos las cosas en blanco y negro. El que no quiere eres tú. La que no quiere eres tú. Por estar rechazando, por no prestar atención. Pero nadie podrá decir al Señor, tú nunca quisiste que yo fuese salvo, tú nunca quisiste que yo fuese perdonado, tú nunca quisiste. No, el solo hecho que se te está ofreciendo la salvación, se te está ofreciendo la vida y está yendo para todos los que están escuchando, es la evidencia clara y conclusiva que Dios está llamando a todos. Dios está llamando a todos. Y Él tiene esta autoridad para darte en esta mañana a ti, si tú crees en Él, para darte a ti vida. Porque como el Padre dice, versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Escucha, el Señor tiene autoridad en esta mañana, toda autoridad, todo poder, toda potestad para dar vida, y también para aquellos que le rechazan, de condenarlos al castigo eterno. Él tiene toda autoridad, y la evidencia suprema va a quedar allí para toda rodilla, para toda persona que no haya doblado su rodilla el día en que sean todos levantados entre los muertos. Algunos van a ser levantados, dice, para vida eterna, otros van a ser levantados para condenación eterna. El Señor Jesús tiene toda autoridad. Por eso es que, en resumen, podríamos decir que Él tiene autoridad absolutamente en todo. Mateo, el capítulo 28, versículo 18, dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad o autoridad. La palabra griega es exousia, que habla de esta capacidad de poder hacer lo que Él está haciendo. Total poder, total autoridad. Dice, toda exousia, toda potestad, autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y eso es lo que Él había demostrado. Él había demostrado por 3 años tener total autoridad sobre el mundo natural, sobre el mundo sobrenatural, sobre las enfermedades, autoridad para perdonar pecado, autoridad para dar vida eterna, autoridad para condenar. Él tiene autoridad sobre la vida, por eso fue que resucitó muertos. Él tiene total autoridad, por eso es que el Señor dice, toda autoridad me es dada, toda autoridad. Así que, pues, a diferencia del grupo que le confronta, el Señor no deriva autoridad de alguien. Él es Dios, Él no necesita recibir autoridad de nadie, en realidad. Él, pues, ha recibido autoridad del Padre y de la suya propia también. Pero a diferencia de los que le venían a confrontar, sean que hayan sido sumos sacerdotes, sean que hayan sido escribas, sea que hayan sido ancianos, personas muy reputables, como diríamos en inglés, big shots ahí de la comunidad judía, todos ellos derivaban autoridad de algún otro rabino o entre ellos mismos pues se daban autoridad. Pero yo, Jesús, no. Él había demostrado conclusivamente tener total autoridad. Sin embargo, el problema era que ellos no querían reconocer dicha autoridad, a pesar de las pruebas que el Señor Jesús les había dado. Ellos sabían que el Señor Jesús no se apoyaba en ningún rabino, no era como ellos cuando enseñaba, por ejemplo, no es que Él decía como fulano dijo, no, el Señor Jesús jamás tuvo que decir nada así. ¿Por qué? Porque Él es el que dio la ley. Él es el que inspiró por su espíritu toda la ley. Lo que ellos decían que estaban exponiendo era lo que Él les había dado. Y Él podía venir y poder hablar con claridad acerca de qué es lo que Él quiso decir acerca de su ley. No lo que ellos decían, no lo que ellos habían hecho decir a la ley de Dios. Y los judíos, pues, los líderes, los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos, todo esto no lo podían aceptar. Ellos no podían aceptar el hecho de que Jesús venía de esa forma porque Él no había salido de ellos. El Señor Jesús, no había salido de ellos. Y ellos pensaban que ellos eran los de autoridad.
Ellos eran los líderes de la nación. Ellos eran los que manejaban todo el asunto esto del templo. Ellos eran los que podían decir a la gente cómo reconciliarse con Dios. Cuando en realidad el Señor Jesús los denunció que muy lejos de ayudar a la gente a acercarse a Dios, ellos lo que estaban haciendo era que básicamente doblemente los condenaban. ¿Por qué? Porque les estaban dando pura mentira. Pura mentira. Así que vemos pues entonces que ante esta pregunta el Señor Jesús responde y vemos acá que este grupo de personas rechazan la autoridad de Jesús. Versículo 3 al 7. Dice así: respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. El Señor procede a responder aquí a la pregunta de los líderes, y Él lo hace con otra pregunta. Déjeme decirle, no es una evasiva por parte del Señor como quizá algunos podríamos pensar. Ah, mira qué astuto el Señor, cómo respondió evasivamente. No. Por el contrario, lo que el Señor hace en realidad es responder llevando a los líderes a esto. Y esto es muy importante, por favor, présteme atención. Lo que el Señor hace es que lleva a los líderes a revelación que ya ellos habían recibido previamente. ¿Ok? Esto es lo que el Señor hace. El Señor los trae y los lleva a que ellos consideren la primera revelación con respecto a su venida: Juan el Bautista. Y eso es lo que el Señor hace. Él no está evadiendo nada. Él no está evadiendo responder acá a la pregunta con qué autoridad, sino que si ellos son sinceros, si ellos evalúan sinceramente lo que empezó con Juan, ¿qué es lo que tomó lugar? Ellos tendrían la respuesta inmediatamente. Por supuesto que Él tiene toda autoridad. Pero entonces el Señor Jesús lo que hace es que los lleva a la revelación que ellos ya habían recibido, empezando por el ministerio de Juan el Bautista. En forma específica, el Señor Jesús se va a centrar, el ministerio de Juan el Bautista fue bastante amplio, pero Él se enfoca en un aspecto del ministerio de Juan el Bautista: el bautismo de Juan. Y la pregunta entonces que Jesús les hace es: ok, vamos a hablar acerca de Juan, vamos a hablar específicamente del bautismo de Juan, y yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. El bautismo que Juan llevó a cabo, al cual llamaba a las personas a realizar, ¿era del cielo o era de los hombres? ¿De quién era? ¿De dónde venía? En otras palabras, ¿qué es lo que acá le estaba queriendo decir al Señor Jesús? ¿De quién vino esto que Juan hizo? ¿Vino de Dios o era que Juan era un falso profeta? ¿Ok? Esto es en realidad como debe ser evaluado. O Juan hablaba la verdad o hablaba la mentira. O Dios lo envió como Juan dijo, o es que él vino por sí mismo o enviado por otro. Total, toda cosa de los hombres. Mire, Juan desde el principio de su ministerio, meses antes que Jesús iniciase el suyo, él fue proclamando un mismo mensaje: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado, el Mesías prometido está por llegar, el Mesías prometido está por llegar. Es necesario, decía Juan, Israel, escuchen, arrepiéntanse para dar bienvenida al Mesías, arrepiéntanse para dar bienvenida al Mesías. Ese era el mensaje de Juan. Era un llamado al arrepentimiento a la nación de Israel. Y esto era significativo. Él decía que Israel debía arrepentirse de sus pecados. Y más aún decía: si ustedes en realidad, en serio, sinceramente se arrepienten de sus pecados, yo quiero que ustedes den testimonio público de que se han arrepentido, y quiero que ustedes se bauticen públicamente declarando de que ustedes se han arrepentido para con el Dios de Israel, para con Yahweh. Eso es lo que Juan estaba haciendo. Y esto era significativo. ¿Por qué? Porque lo que Juan le pidió que hagan los judíos era algo que los judíos pedían que hagan los gentiles. Y déjeme decirle, por favor, preste atención a esto. Cuando los judíos iban y decían: conviértete al Dios de Israel, le hablaban a un gentil. Si el gentil decía: sí, yo quiero de ahora en adelante tener a Yahweh como mi Dios, voy a dejar a Ishtar, voy a dejar a fulano, voy a dejar a Mengano, quiero que Yahweh sea mi Dios. Los judíos le decían a los gentiles: ok, en expresión externa de lo que tú estás diciendo que quieres con todo tu corazón, bautízate, da testimonio público.
Lo que Juan hizo al pedirle a alguien que era ya del pueblo de Dios y que se ponga básicamente como un gentil, como un perro, porque así consideraban los judíos a los gentiles, era algo que era un shock. ¿Por qué? Porque le está diciendo a Israel: Israel, tú no eres en lo absoluto nada distinto de un gentil. Israel, judío, escúchame, tú estás en tanta necesidad de Dios como el gentil está en necesidad de Dios. Tú necesitas reconciliarte con Yahweh, quien quiera que tú seas, judío, como el gentil necesita reconciliarse con Yahweh. Y por eso es que cuando Juan va y empieza a llamar a judíos que eran el pueblo de Dios y que todos los fariseos enseñaban que los judíos de hecho, de cajón, que estaban ya en la mesa con el Señor, ya estaban de cajón, ya de entrada en el cielo. Lo que Juan hace es que totalmente contradice la enseñanza típica común de los fariseos. Y cuando Juan llama entonces a que se bauticen como una expresión del arrepentimiento que estaban teniendo para con Yahweh, el Dios de Israel, entonces pues eso como que los sacudió. Tanto así fue que conmocionó inmediatamente el anuncio de que iba clamando por todo Israel, en la parte de los desiertos incluso, acerca de la venida del Mesías. Tanto así que, por ejemplo, Juan en el capítulo 1, versículo 19 dice así: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó. Si no confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, haciendo una alusión al pasaje profético del heraldo que iba a preceder la venida del Mesías. Y que había recibido este ministerio: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. En otras palabras, a Israel, arrepiéntanse. Israel, arrepiéntanse. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Él claramente dijo, inmediatamente después de eso, dice que un día estando Juan bautizando, vio a Jesús venir y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan claramente llamó al pueblo a que se arrepintiese y él enfocó a todos cuando hizo su aparición Jesús y dijo: es en él en quien tienen que depositar toda su confianza. Es en él, porque él es el que va a quitar el pecado de tu vida y de la mía. Es en Él en quien debemos de confiar, en Él y en Él y en Él solamente. No en la religión judía, no en el judaísmo, no en la religión que puedas tener el día de hoy. Es en Cristo Jesús solamente. Solamente. Entonces Juan tenía que ser mencionado a ellos, ya que le preguntaron: ¿con qué autoridad? De ahí es donde salía todo. Porque él, como el heraldo fiel que fue, él anunció la venida de aquel que tiene toda autoridad, del Mesías. El problema entonces no era que los judíos, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, los líderes de la nación, no sabían quién Jesús era o de dónde había salido. No. Era el problema, lamentablemente lo fue allí y el problema sigue siendo el día de hoy, que ellos no estaban interesados en examinar si se trataba de la verdad o no acerca de Jesús. No estaban interesados en examinar eso. Ellos ya tenían de antemano decidido que ellos estaban correctos y que Juan y Jesús, el Señor, estaban incorrectos. Ellos habían decidido eso de antemano. La evaluación que ellos hicieron no fue para ver si es que habían evidencias de si Juan estaba trayendo un mensaje por parte de Dios o si él era un falso profeta. Ellos no se detuvieron para eso. Ellos fueron indiferentes a la proclamación que Juan hizo. Por 3 años estaban siendo indiferentes ante ello. Y no debían de haber sido indiferentes, pues hubieron, como les he dicho, pruebas indubitables que demostraba quién Jesús era en realidad. Y acá déjenme hacerle una serie de preguntas una vez más para recordarles si es que el Señor es quien Él dijo ser. ¿Es que acaso sanar como el Señor Jesús lo hizo no era algo natural? ¿Es que acaso sacar demonios como el Señor Jesús lo hizo fue algo natural?
¿Es que crear alimentos para miles de personas o hacer que peces se pongan en una red donde pescadores experimentados no habían podido poner ni uno? ¿O secar un árbol entero con su sola palabra? ¿O calmar una tormenta como con solo una palabra, una orden, era algo natural? ¿Es que acaso levantar muertos era algo natural? Por supuesto que no. Las abundantes señales de que el Señor realizó fueron las evidencias presentadas ante la nación de que Jesús era el Mesías prometido. Y además de esto están todas las profecías cumplidas acerca de su nacimiento, acerca de su ministerio, acerca de su muerte, acerca de su sepultura y de su resurrección. Y además de todo esto está incluso el mensaje de gracia que Dios había prometido que traería por medio de su siervo para la nación de Israel. Pero ¿cuál fue la respuesta de los judíos? ¿Cuál fue la respuesta incluso de muchas personas el día de hoy? Indiferencia. Indiferencia. Lo escuchan y no pesan las evidencias, no se detienen para contemplar las evidencias si son reales, si es la verdad o no, y son indiferentes ante ello. A todo esto los líderes, por ejemplo, fueron indiferentes y no quisieron creer que el Señor era el Mesías, que el Señor es el Mesías. Antes bien dijeron, no, todas esas señales que Él hace, todos esos milagros, todas esas sacadas de demonio, es que lo hace porque está en coalición con Belcebú. Por eso es que ustedes ven eso. No, dijeron ellos, de ninguna forma es porque Él es el Mesías. Lo está haciendo por el poder del diablo. Él está en coalición con el diablo. Esa fue la respuesta de ellos. Qué triste. Qué triste. Ellos no quisieron examinar el cumplimiento perfecto de las profecías acerca de Él. No se detuvieron por un instante a recordar qué es lo que tomó lugar cuando vinieron los sabios de Oriente y que visitaron Herodes y la profecía que tomó lugar allí. Ellos no se detuvieron a eso. No se detuvieron a ver qué es lo que los profetas habían anunciado de cómo sería el ministerio del siervo de Jehová. No se detuvieron hacia ello. Ellos más bien lo único que se preocuparon fue en buscar proteger su posición de liderazgo y de salvar cara buscando desacreditar ante el pueblo a Jesús, como que si Él no tuviese autoridad para hacer ni enseñar lo que estaba enseñando y haciendo. La respuesta de los líderes fue una respuesta a la que llegan no por convicción, sino por ceguera voluntaria. Por ceguera voluntaria. Simplemente fueron indiferentes y rechazaron pesar toda la evidencia. Ellos ya habían determinado de antemano rehusar creer ante la clara evidencia y la luz brillante de la revelación y demostración de la persona del Señor Jesucristo. Y sabe esto, mientras yo estaba pensando en esto, venía a mi mente las palabras del apóstol Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 28, versículo 23 al 27, donde el apóstol, más o menos algo de 2 décadas y media o quizá 3 décadas después de este acontecimiento, se encuentra denunciando a un grupo de líderes también en la ciudad de Roma, de líderes judíos, acerca de su dureza. Y él les dice, y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se convierta, y yo los sane. Dice, ellos fueron los que oyeron pesadamente con indiferencia. Ellos fueron los que cerraron sus ojos para no ver. Ellos. Qué terrible. Qué terrible. Qué condición tan terrible. Así que la patética respuesta que dan al Señor Jesús es que ellos no saben. Eso es lo que dice en el versículo 7. Después de considerar ahí las cosas, dicen, no sabemos de dónde viene. Mintieron por los dientes. Mintieron por los dientes. No es que no sabían. No se trataba que no sabían en lo absoluto. Perversamente razonaron que si decían que era del cielo,
que entonces el Señor Jesús les diría, ¿y por qué no creíste entonces a Juan? Y por lo tanto, en mí, hubiese dicho Jesús, que fue a quien Juan anunció. Y por otro lado, pensaron que si decían que Juan era un mero hombre, ellos temían que el pueblo que estaba alrededor del Señor en ese instante que les estaba enseñando, los mataría a ellos por haber hablado de una forma así contra Juan, a quienes el pueblo estimaba era un verdadero profeta de Dios. Entonces, la respuesta que dan es, no sabemos. Una respuesta totalmente insincera, como en realidad es la mayor parte de las respuestas de las personas que rehúsan creer en Jesús. No es que la gente no puede creer en Jesús porque no hayan evidencias. No es que la gente dice que no puede creer en Jesús porque encuentran difícil esa historia. Es porque rehúsan creer en el Hijo de Dios. Rehúsan. Es un acto voluntario, es un acto contra las evidencias, es un acto contra el testimonio personal directo que el Espíritu de Dios está dándole a esa persona. Porque la palabra de Dios nos dice que cuando a una persona se le está presentando el Evangelio y se le está hablando de su necesidad de reconciliarse con Dios, a esa persona el Espíritu de Dios le está trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y entienden, porque Dios mismo se asegura que lo entiendan. Pero la persona rehúsa. Versículo 8, entonces vemos la tragedia de rechazar la autoridad de Jesús. Versículo 8 dice, entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y acá, una vez más, lo que quizá pudiese parecer, bueno, Jesús se salvó, no cayó, fue muy astuto en su respuesta. No, acá hay algo mucho más trágico que eso. Mucho más trágico que eso. El versículo 8 termina con lo que podríamos decir es una escena trágica. Una escena trágica. Esto es, y acá préstame atención por favor, esto es lo que le sucede a cualquiera que ha recibido la luz de Cristo una y otra y otra y otra y otra vez. Pero ante la verdad de Cristo, la persona rehúsa y rehúsa y rehúsa y rehúsa y rehúsa creer. Llega el momento en que el Señor ya no habla más. Ya no habla más. Ya no llama más. Ya no. Ese es el punto más trágico en la vida de un individuo, cuando Dios no lo llama más. Y te hablo a ti que estás aquí, que quizás has escuchado el Evangelio una y otra vez y que al principio sentías esa fuerte convicción de que tú necesitabas a Cristo, pero conforme has venido rehusando y rehusando y rehusando, ahora lo escuchas y lo escuchas y lo escuchas y como que ya no es como al principio. Te estás corriendo el riesgo de llegar a este punto donde el Señor ya no te diga nada más. Y no habrá más oportunidad para ti. No habrá más oportunidad para ti. Llega el momento en que el Señor ya no habla más y no hablando más, no hay más chance para salvación. Yo quisiera que me prestes atención en esto, por favor. Hay personas, y yo me he encontrado con ellas, y quizá, no recuerdo si yo también pensé así en algún momento o no, no creo, pero sí me he encontrado con personas que me han dicho algo así como esto, y quizá a ti también te lo han dicho. Yo sé lo que me dices, pero yo ya sé que también en algún momento en el futuro yo sé que tengo que arreglar las cosas con Dios, pero ahora no, pero más adelante yo voy a hacer lo que tú me estás diciendo. Quizá tú has escuchado eso. Yo lo he escuchado varias veces de personas que me dicen algo así. ¿Y sabes qué? Hay un error fatal en ese tipo de pensamiento. El error fatal es este, que se entiende que la persona que está postergando responder al Señor, el hacer este acto de humillarse ante Dios y reconocer su necesidad, la persona que está postergando es como que si está asumiendo lo siguiente, que ella
que él o ella tienen la autoridad, tienen la potestad de responder al Señor cuando ellos quieran, de que ellos pueden determinar el día, de que ellos pueden ir a Dios y pueden decirle: ok, Dios, ahora sí, ya estoy listo. Y acá el error fatal es que no se trata cuando la persona diga: ok, ya estoy listo, sino que se trata que cuando uno escucha la voz, cuando uno escucha a Dios que lo está llamando, la Biblia dice: ahí es cuando tú tienes que responder. Ahora, por eso dice la Escritura. Por eso es que la Escritura dice: hoy es el día de salvación, hoy que estás escuchando su voz, hoy aunque hay cierta sensibilidad, porque puede ser una vez más que tú vienes escuchando y escuchando y escuchando y escuchando, y ¿sabes lo que te está pasando? Cada vez se está endureciendo más y más y más, cada vez escuchas menos y menos y menos del Evangelio, cada vez es como que si te estuvieses tapando y como que ahora se escucha nada más, como un murmullo, y de pronto ya no escuchas nada. Es lo trágico. Cuando el Señor entonces te diga a ti: no hay más que te voy a hablar. No hay más que te voy a hablar. No hay más. Les traigo de regreso al principio este párrafo y enfoco vuestra atención a dónde encontramos al Señor. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Para con el pueblo que no estaba tomando la actitud de los sumos sacerdotes, de los escribas y de los ancianos, el pueblo estaba dispuesto a escuchar. El Señor Jesús dice que a ellos les enseñaba y les anunciaba el Evangelio. Pero miren el claro contraste. El pueblo estaba dispuesto a escuchar, les continúa enseñando y exhortando a que crean el Evangelio. Pero para aquellos que rehúsan voluntariamente creer en contra de todas las evidencias, quienes, peor aún, se creen justos, y esa es parte de la razón por la cual rehúsan creer en su necesidad del Señor, porque los fariseos todos ellos se creían justos. ¿Se recuerdan la oración que el Señor Jesús cuenta que hizo el fariseo y también cuando estaba en el templo junto con el publicano? Señor, te doy gracias. Tú debes estar sumamente complacido conmigo. Soy un hombre justo, bueno y recto. Tengo pequeñas fallitas, pero yo sé que tú y yo estamos bien. Sin embargo, dice el publicano que estaba a su lado, decía: Dios, sé que he pecado contra ti. Soy un pecador en necesidad de ti. Necesito tu perdón. Necesito que te apiades de mí, que tengas compasión de mí. Sé propicio a mí, porque soy pecador. ¿Qué es lo que el Señor Jesús dijo? El fariseo no se tiene por qué preocupar, porque si él cree que está bien con Dios, ¿todo está bien? No. El Señor Jesús dijo: os digo una cosa, el fariseo que hablaba consigo mismo, aunque él creía que estaba hablando con Dios, salió igual como entró, perdido, sin Cristo, sin esperanza, aunque tenía mucha religión con él. El publicano fue el que fue a su casa justificado. El publicano, el que se humilló ante Dios, el que le creyó a Dios, fue el que fue perdonado, porque le creyó a Dios acerca de su condición y acerca de que Dios es el único que le puede traer una solución a su estado de pecado. Así que vemos pues este claro contraste entre aquellos que estaban aún dispuestos a escuchar. El Señor Jesús les continúa hablando, pero aquellos que rehúsan voluntariamente y que ya formaron ya algo claro en sus mentes y dicen no, y no examinan las evidencias y nada, el Señor Jesús le dice: no más, no más. Amados, Dios no quiera que haya alguien así entre nosotros. Dios no quiera que haya alguien así entre nosotros. Dios no quiera que ningún joven, adulto, anciano sea así entre nosotros. Que haya un corazón duro que esté rechazando y rehusando creer en Él. Por eso permíteme terminar volviendo a cantar este canto. Ven, amigo, a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que Él quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón
y dulce paz tendrás. Pero escucha el corito. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Hoy. Porque día fatal vendrá donde no habrá gracia. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Por lo tanto, acepta, pecador, hoy la salvación de Dios. Les invito a que nos pongamos en pie. Vamos a entonar esto juntos y cada uno de ustedes medite, por favor, en la situación en la que se encuentra. Si el Señor está trayéndote esta convicción de que tú necesitas salvación, no rehúses creer. Ven a Él ahora mismo. No rehúses. Ven a Él. Vamos a cantarlo a capela. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Mas gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él y serás muy feliz. Tus cuitas pon en Dios, pues Él las llevará. Quitará tu pesar por su consolación. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Mas gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Les invito a que ustedes todos inclinen sus rostros, por favor, cerrando sus ojos. Tú que estás allí, que el Señor te está llamando, te exhorto ahora en este instante. Cree en el Señor Jesús. Arrepiéntete de todos tus pecados. Clámale, llámalo. Dile, Señor, te necesito. Creo con todo mi corazón que tú eres Dios y que, como he escuchado, tienes toda autoridad para hacer todo lo que hiciste, y en mi caso particular ahora tienes toda autoridad para perdonar todos mis pecados. Y vengo a ti porque creo y confío que tú quieres perdonarme, que tú puedes perdonarme, porque sé que al morir tú en la cruz pagaste por todos mis pecados. Señor, yo creo que tú te levantaste de los muertos y que estás vivo
Y el día de hoy vengo a ti y te pido que me perdones y que me limpies y me hagas una nueva criatura. Te pido, Señor, que me salves el día de hoy. Sálvame, te lo suplico. Lo necesito. Necesito tu perdón. Necesito el perdón de Dios. Tú eres Dios. Tú eres el único que me puede perdonar y dar vida eterna. Así como estás, te pido que en esta mañana, donde estás allí, si tú le has pedido esto al Señor de todo tu corazón, por favor, puedes levantar tu mano donde te encuentras. Déjame saber si tú le has pedido al Señor hoy que Él te perdone. Levanta tu mano, por favor, si así lo has hecho. Bien. ¿Alguna otra persona? Recuerda, el Señor te está llamando hoy, joven, señor, señora. No endurezca su corazón. No rehúse creer en el Señor Jesús. Si le has pedido hoy, déjamelo saber, por favor. Muy bien, vamos a orar. Padre, damos gracias porque tú eres el Dios que perdona, el Dios que salva, y te quiero suplicar, oh Señor, que en esta mañana estas palabras que tú nos has traído se vayan con nosotros. Y Padre, nos ayudes a aquellos que somos tuyos para poder explicarle a aquellos que vienen rehusando creer en tu Hijo Jesús, que se corren un riesgo muy grande. Te pido que tengas misericordia y compasión de ellos y les des una oportunidad más. Y Padre, pedimos por aquellos que están aquí en esta mañana y que se mantienen en esa posición. Oh Señor, suplicamos, implorándote que no sea su última oportunidad. E implorándote, Señor, que tú quebrantes sus corazones y que ellos vengan al conocimiento de tu Hijo Jesús, que ellos se humillen delante de ti, oh Dios, y clamen por misericordia y compasión para el perdón de sus pecados. Damos gracias, Padre, porque nos has salvado, aquellos que hemos confiado en tu Hijo, nos has justificado, nos has redimido, nos has hecho hijos tuyos, hijas tuyas, y estamos agradecidos por ello. Ayúdanos a vivir a la luz de esa realidad, en una forma que te agrade y testificando del Señor Jesús hasta que Él retorne. Por lo demás, Padre, te agradecemos por este tiempo. Concédenos tener un resto del domingo bendecido y damos las gracias por el Señor Jesús. En su nombre, amén.